Que Dios les bendiga. Hoy día vamos a hablar sobre la batalla final, el Armagedón. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Que Dios les bendiga. En estas últimas semanas se ha estado repitiendo mucho la palabra Armagedón, ya sea en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. Esto debido a la guerra que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, la que según los entendidos podría escalar y desencadenar una guerra nuclear entre Occidente y Oriente, entre los países de la OTAN y Rusia y sus aliados. Pero esta es la guerra del Armagedón. ¿Podría ser la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón? ¿Sabes tú lo que es el Armagedón? La Biblia lo dice. Primeramente quiero decirte que la palabra Armagedón proviene del hebreo Ar, que significa monte, y Megiddo. Y este es un asentamiento en el valle Israel, ubicado aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Y allí se libró una batalla entre los egipcios y los israelitas, aproximadamente en el año 610 a.C. Es en este valle donde se librará la batalla final entre el ejército de Satanás, liderado por el Anticristo, y los ejércitos celestiales, liderados por Jesucristo. La batalla del Armagedón que escribe el Apocalipsis no es una batalla entre las naciones de este mundo. Es una batalla que tendrá lugar cuando Israel sea sitiada y esté a punto de ser destruida por las naciones de este mundo. Dice la Biblia que este será el gran día del Dios Todopoderoso. Ese día Jesucristo se manifestará a toda la humanidad, como dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que los que comenzarán la batalla de Armagedón serán los reyes del Oriente. El apóstol Juan, cuando recibió esta revelación en los años 90, después de Cristo, en ese tiempo los países que formaban el Oriente eran Irak, parte de Irán, parte de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Arabia y Egipto. Y como dice la profecía, los reyes de las naciones se levantarán contra Israel. Sin embargo, en la futura batalla de Armagedón,
No solo serán los países del oriente los que se levantarán en guerra contra Israel, sino que serán todas las naciones de este mundo. Así lo dice la Biblia en Zacarías capítulo 12, donde dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero dice la Biblia que cuando todas las naciones se levanten contra Israel, vendrá a la tierra Jehová, Yeshua, el Hijo del Dios viviente, y hará juicio contra los ejércitos de Satanás y del Anticristo, como lo dice en Zacarías capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén y al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Que Dios nos bendiga. Que el Señor tenga misericordia de este mundo. En este tiempo, aunque muchos están hablando del Armagedón, no saben que el Armagedón será la última batalla que tendrá Dios contra las naciones de esta humanidad malvada y perversa. Será el juicio, el día del juicio de Dios sobre este mundo impío. Un mundo que no quiso creer en Jesucristo, ni adorar al Creador del universo, sino que se postraron a adorar al Anticristo y se pusieron en la frente y en su mano derecha la marca de su número y de su nombre, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mis amigos, aunque las señales nos están advirtiendo que el gran día de la batalla del Armagedón se aproxima rápidamente, primero la humanidad deberá pasar por una gran tribulación. Tendrá que recibir el juicio de la ira de Dios en el gran día del Señor, como dice la Biblia en Joel capítulo 2, versículo 31. El sol en ese día se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, como dice también en Sofonías capítulo 1, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ninguna guerra que pueda haber entre los países de este mundo, aunque sea una guerra nuclear, se puede comparar con lo que ocurrirá en la batalla final del Armagedón. Pero antes de la batalla del Armagedón, Jesucristo tiene que abrir los 7 sellos del Apocalipsis para que hagan su aparición los 4 jinetes del Apocalipsis, el juicio, las 7 trompetas y las 5 copas de la ira de Dios. Estos juicios implican lo siguiente: la aparición del Anticristo, la violencia desatada en todos los países del mundo, la escasez de alimentos y el hambre y la mortandad a nivel mundial,
la destrucción por fuego de la tercera parte de los árboles de la tierra, la muerte de la tercera parte de los peces del mar, la caída de un gran meteorito que contaminará las aguas de la tierra, días de oscuridad sobre la tierra, pestes sobre los que tengan la marca de la bestia, y el aumento del calor del sol que provocará la muerte de miles de millones de personas. Y todos estos eventos juntos se conocen en la Biblia como el Día del Señor. Y todos se van a cumplir en la mitad de la última semana de años, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, como le fue anunciado por el ángel al profeta Daniel en el año 600 antes de Cristo, donde dice en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en Daniel 12 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión del pueblo santo es Israel, y esto se acabó. La dispersión del pueblo santo se acabó en el año 1948, cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, volvió a su tierra. Y el 8 dice: y yo oí más, no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por lo que dice la Biblia en esta profecía, podemos inferir que todos estos eventos ocurrirán en el tiempo del fin. Pero la Biblia dice también que el día ni la hora nadie lo conoce, porque Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, y el ladrón no te avisa cuándo va a venir a robar. Y así lo dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, donde dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero si tú quieres escapar de la ira de Dios, de los juicios que sobrevendrán a la humanidad, quiero decirte que aún hay una esperanza para ti, porque así lo dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi amigo, Dios no quiere que perezcas. Por eso Jesucristo vino hace 2000 años para librarnos del día de su ira y del juicio de Dios. Ese mismo Jesús que la humanidad rechazó y que por amor derramó su sangre hasta la muerte en la cruz para pagar por nuestros pecados, vendrá esta vez para derramar su ira sobre esta humanidad malvada y perversa, porque no creyeron en Él, porque no quisieron recibir su gracia, porque no quisieron aceptar el regalo de la salvación y la vida eterna que Él vino a ofrecer a la humanidad gratuitamente. Que Dios te bendiga. Y si hasta ahora tú habías estado ciego, no habías entendido qué es el Armagedón y lo que significa el juicio de Dios que ha establecido para la humanidad, quiero decirte que aún tienes una oportunidad, aún tienes tiempo para escapar de la ira de Dios, para escapar de ese día tan terrible. Aún tienes oportunidad para salvar tu vida y arrepentirte de todos tus pecados. Aún tienes oportunidad para reconocer a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. La promesa de Jesús dice que Él nos librará del día de la ira que ha de venir sobre la humanidad. Así lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10.
porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi amigo, el creer por la fe en la sangre de Jesús nos salva de la ira de Dios. Como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así es, mi amigo, Jesús nos salvará de la ira de Dios y nos salvará del juicio que vendrá sobre toda la humanidad. El Señor Jesucristo nos sacará de la tierra antes que ocurra la batalla del Armagedón, porque así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la esperanza que tenemos todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga. Si tú también quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y escapar de estos eventos tan terribles y espantosos que comenzarán a suceder en la tierra muy pronto, quiero invitarte a orar conmigo para recibir a Cristo en el día de hoy. Para eso repite conmigo esta oración. Padre Celestial, Dios Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones y que me laves con la sangre que derramó Jesús en la cruz. Yo creo en mi corazón que Jesús murió por mis pecados y que resucitó para mi justificación. Señor Jesús, yo te ruego que me libre de tu juicio y de la ira que derramarás sobre la humanidad, y que me des de tu gracia y que me guardes del mal. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Para mí, Señor, que me ha permitido hablar contigo, mostrarte lo que viene, sea toda la honra, gloria y la alabanza, y para mí su misericordia. Amén.